Listo. Les recuerdo, ¿no? Las clases anteriores ya están en YouTube, ¿listo? Entonces ahí las pueden ustedes ver. Bueno, entonces un desplazamiento de C unidades a la izquierda, si C es positivo, y digamos menos C unidades a la derecha, si C es negativo. Entonces, por ejemplo, digamos, a partir de nuestra gráfica original, entonces, ¿quién va a ser, por ejemplo, la gráfica o cómo va a ser la gráfica de, digamos, escribámoslo acá explícito, para la gráfica del ejemplo, graficar y igual a f de x, por ejemplo, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, como estamos con un número negativo, quiere decir que el desplazamiento es a la derecha, y es a la derecha una unidad. Entonces, lo que tenemos acá es, en este caso, tenemos un desplazamiento de una unidad a la derecha. Es decir, entonces, algo de este estilo, ¿no? Entonces, a ver cómo era esto. Entonces, a ver si yo puedo acá seleccionar. Y a ver si me puedo ir para acá para pegarlo. Ahí. A ver si lo puedo pegar aquí abajo. Eso. Bueno, listo. Entonces, esta era la tabla de la función, ¿no? Entonces, de la original, ¿no? Entonces, pues si yo le hago f de x menos 1, entonces lo que tengo que hacer es un desplazamiento de una unidad a la derecha. Es decir, bueno, digamos, vamos a hacer la gráfica de la función anterior, digamos, voy a hacer la gráfica anterior en rojo, listo. Entonces, empezaba acá, luego pasaba acá, luego pasaba acá, luego acá, acá y acá. ¿Listo? Menos 1, menos 2, 0, 1, 2. Perdón, 2 y 3. Entonces, listo. Entonces voy a hacer en rojo la gráfica original. Entonces esta era la gráfica original. Esta es y igual a f de x. Y en verde voy a hacer la gráfica de la otra función, ¿no? De x menos 1. Entonces x menos 1 me dice que es una unidad hacia la derecha. Es decir, que este puntico se mueve 1 a la derecha. Este punto se mueve 1 a la derecha. Y este punto se mueve 1 a la derecha. Este 1 a la derecha. Este punto 1 a la derecha. Este punto 1 a la derecha. Y el punto final 1 a la derecha. Entonces la gráfica pues debería ser algo así. Y esta entonces sería la gráfica de y igual a f de x menos 1. Bien, entonces básicamente lo que hay que recordar es que si uno suma una constante adentro de la variable x, o adentro de la función, no afuera sino adentro, los desplazamientos son laterales y dependen del signo, ¿no? Positivos hacia la izquierda, negativos a la derecha, ¿no? Finalmente, veamos ahora
¿Qué pasa cuando uno multiplica? Bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? ¿No? Listo. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quisiera gráfico? Profe, ¿podría devolverse un segundo a la gráfica de arriba, por Sí, favor? claro. Dígame. No, 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 ya todo bien. Ah, listo. Ok. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por una constante afuera? Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es que esa multiplicación afuera lo que va a hacer es alargar la gráfica. Entonces, básicamente esto lo que hace es alarga la gráfica de f en un factor de c. En un factor c. Es decir, si c es 2, es como si yo todos los valores de x los multiplicara por 2. Entonces, eso lo que va a hacer es un alargamiento, digamos, vertical, ¿no? Tengo que hacer un alargamiento vertical. Se alarga verticalmente la gráfica de f en un factor de c. Es decir, digamos, si yo, podemos hacerlo aquí mismo encima. Por ejemplo, si yo quisiera graficar, la voy a hacer en azul. Por ejemplo, en azul, si yo hiciera 2 veces f de x, ¿cómo sería la gráfica? Entonces lo voy a pintar aquí en azul, aquí en el mismo plano del anterior. Entonces, fíjense que este que valía -1 ahora va a valer -2, el 0 pues sí, 0 por 2 da 0, entonces sigue siendo igual. Este valor que llegaba a ser de altura 1 ahora va a ser de altura 2, entonces va a ser algo así. Este 0 pues sigue siendo 0, ese no tiene problema. Este va a bajar, bueno, aquí se me va a cruzar un poquito con las letras, pero bueno, algo así. Y luego el de 3 va a ser 0. ¿Listo? Este azul, esta gráfica azul, es la gráfica de 2 veces f de x, ¿no? Todo está afectado por un factor de 2. ¿Bien? Por ejemplo, si yo fuera un medio, entonces ya no hay un alargamiento, sino que hay como que la gráfica en vez de alargarse se comprime, ¿cierto? Entonces podemos decir eso también acá. Digamos, si yo lo que estoy haciendo es 1 sobre c por f de x, por ejemplo, un medio de f de x, entonces lo que hay es una compresión vertical. Una compresión vertical de la gráfica de f en un factor c. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa adentro? Bueno, pues adentro. ¿Qué pasa si hacemos, multiplicamos por alguien adentro? Entonces algo así, ¿no? Como f de c por x. Entonces pasa, o sea, lo que pasa es como inverso a lo que ocurría cuando uno multiplica afuera. Es decir, si uno multiplica adentro por una constante c, es lo que genera es una compresión horizontal. Esto lo que genera es una compresión horizontal de la gráfica de f en un factor c. Es decir, hagamos un ejemplo. Entonces, copiemos la gráfica de acá arriba. A ver si puedo copiarla. Uy. Y peguemos todo eso acá, a ver. Listo. Bueno, solo necesito la gráfica, entonces voy a borrar lo demás. Ay. Voy a borrar lo que me sobra.
Listo, entonces esta es la gráfica original. Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo, cómo se grafica, por ejemplo, y igual, voy a pintarla en azul, y igual a f de 2x? Entonces, ¿cómo sería y igual a f de 2x? Entonces, es como si yo cogiera los valores de x y los dividiera todos entre 2. Y entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense que este punto que estaba localizado en menos 2, ahora va a estar localizado en la mitad de menos 2, o sea, va a estar localizado aquí. Este puntico, el de menos 1, menos 1, 1. Ese que estaba localizado en menos 1, ahora va a estar localizado en menos 1 medio. Entonces, este señor se divide entre 2. Siempre digamos, el valor de x lo divido siempre entre 2. Este que estaba en 0, el de arriba, este punto que está arriba, pues ese al dividirlo entre 2, pues no va a pasar nada. O sea, que va a seguir siendo 0. Este queda igual. Este valor que estaba en 1, pues entonces va a pasar a ser 1 medio. Este valor que era 2 va a pasar a ser 1. Divido todo entre 2 en el eje x. Perdón, esta no era la gráfica, pero bueno, esta era una gráfica trasladada, ¿cierto? Pero bueno, no importa, supongamos que esta es la de la función, digamos, llamémosla g. Esto llamémosla g. Y entonces esta va a ser g de 2x, ¿no? Listo. Y bueno, entonces si vamos en que este punto de acá se divide entre 2 en x, da este. Y este punto que estaba localizado en 3, entonces ahora va a estar localizado en 3 medios, que va a estar por acá. Entonces en 3 medios la altura es esta. Y entonces, ¿cómo queda la gráfica? Pues fíjense que la gráfica va a ser algo así. Baja aquí. ¿Cierto? Entonces lo que va a hacer es como una compresión, ¿no? Una compresión en 2 unidades, ¿no? Si la constante no fuera 2, sino que fuera 1 medio, entonces eso lo que va a hacer es alargarla, ¿no? Todos los valores de x se multiplican por 2. ¿Listo? Bien, ¿es claro esto? ¿Alguna pregunta, duda, sospecha, comentario? Yo sí tengo una pregunta. Sí, O dime. sea, sin importar el valor, ¿siempre se va a comprimir a la mitad? No, eso dependió del 2, ¿no? Eso dependió de la constante c. O sea, en este caso fue la mitad, era porque la constante era 2. Si hubiera sido 3, entonces se divide todo entre 3 y se comprime 3 veces. Es Ah, ok. decir, el valor que era, por ejemplo, menos 1 pasa a ser menos 1/3. ¿Sí? Depende del c. Listo. Ok. Bien. Entonces, bueno, esta azulita es y igual a g de 2x, ¿no? Si fuera 3, entonces más comprimida, 4 más, etc. Listo. Finalmente, pues decir que cuando multiplico por menos, pues eso genera reflexiones, ¿no? Finalmente, pues, digamos, y igual a menos f de x, entonces esto lo que va a hacer es una reflexión. Respecto al eje x. Una reflexión respecto al eje x. Y si pongo el menos adentro, esto lo que me va a dar es una reflexión respecto al eje y. ¿Listo? Entonces pintémoslas en colores acá. Por ejemplo, si la gráfica roja es la gráfica de y igual a g de x, entonces ¿cómo sería la de menos g de x? La voy a pintar aquí en verde, aquí encima de este plano. Entonces, básicamente los puntos se reflejan. Entonces la gráfica pues va a ser algo así, ¿no? Perdón, aquí esto me quedó mal. Esto va a venir así. Algo así. Bien. Esta verde sería y igual
a G menos G de X, ¿no? ¿Y cómo sería? Ya solo me queda, podría poner más colores, pero bueno. En negro, finalmente, ¿cómo sería G de menos X? Bueno, quizás mejor pintémoslo aquí a un ladito. Voy a pintar aquí a un ladito cómo sería, si la roja es la original, ¿no? Si la roja es la original, ¿cómo sería la gráfica de menos G de X? Entonces pintémosla aquí a un ladito. Entonces fíjense que eso lo que hace es como si yo la fuera, como si yo la fuera a pintar al revés, ¿no? Es decir, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces como que ella arranca acá en este punto y el recorrido lo hace al revés. Es como que algo así. Sube acá. Y luego baja de esta manera. A ver. Profe, no entendí lo que estás viendo. ¿Puedes repetir desde dónde viene? Sí. Entonces, esta que estoy calculando acá es... esta es la gráfica de G de menos X. Es decir, poner el menos adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo el menos adentro? Básicamente, cualquier punto en la gráfica, por ejemplo, este que estoy pintando acá, este que es menos 1, menos 1, cuando yo le pongo un menos adentro, lo que hago es cambiar el signo de la X. Entonces, ese punto menos 1, tiene que pasar a ser ¿cuál? Fíjense que este punto, cuando yo multiplico por menos, se vuelve este punto. Se vuelve el punto 1, menos 1. Porque multipliqué solamente la X por dentro, por menos 1. Entonces es como si yo cogiera la gráfica que está roja acá y la empezara a dibujar al revés. O sea, empiezo por donde la otra terminaba. Empiezo por 3, pero entonces ese 3 se vuelve menos 3 y tiene la misma forma, simplemente, pues, digamos, reflejada, pues, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, este punto, el de por decir algo, el punto 1, 1. Ese punto se vuelve menos 1, 1. Está bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, es lo que habría que tener en cuenta, digamos, ¿no? Entonces, cada constante, depende de dónde la pongamos, va a generar una afectación en la gráfica, ¿no? Que pueden ser traslaciones o compresiones verticales, horizontales, dependiendo pues de dónde están cada uno de de dónde están localizadas pues las constantes, ¿no? Bien, en el libro pues hay un muy buen resumen de esto. Bien, bueno, hablemos un poquito de operaciones de funciones. Es algo muy, muy sencillo, muy rápido. ¿Algún comentario sobre esta parte? ¿Pregunta, duda? ¿No? Todo súper claro. Gracias. Listo. Bueno. Entonces hablemos de operaciones entre funciones. Operaciones entre funciones. Bueno, entonces, pues todas las operaciones básicas que nosotros tenemos las podemos realizar en funciones, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, dadas f de x y g de x funciones, pues podemos definir pues todas las operaciones básicas, ¿no? O sea, podemos hacer la suma. Básicamente, ¿cómo es la suma? Pues la suma evaluada en x es la suma de cada una, f de x más g de x. Y pues, ¿cómo es el dominio de la suma? Entonces, fíjense que la suma, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que si yo quiero calcular la suma de dos funciones, pues tengo que poderlas calcular ambas, ¿no?
Es decir, yo debo poder calcular f de x y g de x. Tengo que poder calcular las dos al tiempo para poderlas sumar. Eso quiere decir que el conjunto donde está definida la suma es el conjunto donde está definida la f intersectado con el conjunto donde está definida g. Es decir, esto es simplemente el dominio de f intersección el dominio de g. Bien. Lo mismo, pues, bueno, suma, resta. La resta es exactamente igual, simplemente que pongo un menos acá, entonces lo voy a escribir aquí mismo. Y lo mismo, para sumar o para restar dos funciones, pues yo necesito que estén definidas ambas. Entonces, por eso los dominios son la intersección. Bien. ¿Qué otra operación puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer la multiplicación. Puedo hacer f por g. Pues simplemente es el primero, f de x por g de x. Y nuevamente lo mismo, ¿no? Para poder multiplicar dos números, pues yo necesito poderlos calcular, cada uno de ellos. Entonces, el dominio del producto es igual al dominio de la primera, interceptado el dominio de la segunda. Igualmente, pues la división, ¿no? Bueno, la división tiene un detalle adicional que ya vamos a decir cuál es. Pero en principio, pues si yo quiero hacer el cociente entre f y g, pues ¿cómo lo defino? Lo defino como f de x dividido entre g de x. Nuevamente, entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio es, pues para yo poder calcular la división, pues necesito poder calcular f y poder calcular g. Pero además, y esto es lo que es adicional, yo necesito que la g sea diferente de 0. Entonces yo puedo decir que el dominio de f dividido entre g es el dominio de f interceptado lo siguiente. Lo puedo escribir, por ejemplo, así. Es tomar los elementos del dominio de g, pero tales que g de x es diferente de 0. O sea, no es el dominio completo, ¿no? Sino tengo que quitarle los elementos en donde g es 0, ¿no? Para poder dividir por ese número. Entonces ese número no puede ser 0. Bien, entonces esas son las 4 operaciones básicas. En funciones pues se pueden hacer exactamente igual, no tiene ningún problema. Básicamente las operaciones básicas que sabíamos hacer de antes, pues las sabemos hacer ahora. Lo único es tener en cuenta cuál es el dominio, digamos en la división sobre todo, ¿no? Un ejemplo así muy rápido de cómo funciona esto. Digamos si f de x, por ejemplo, es igual a x cuadrado y g de x es igual a raíz de x, por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los dominios? Entonces, el dominio de f es los reales, el dominio de g es el intervalo cerrado en 0 a más infinito, ¿cierto? Que la restricción es que x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿quién es f más g de x? Pues es la suma de toda la vida, x cuadrado más raíz de x. ¿Quién es f menos g de x? X cuadrado menos raíz de x. ¿Y quién es f por g de x? Pues es x cuadrado raíz de x. El dominio de todas estas, fíjense que el dominio de f más g es el mismo dominio de f menos g, que es el mismo dominio de f por g. ¿Y cuál es? Es la intersección de ambos. La intersección de los reales con el intervalo 0 más infinito. Fíjense que como los reales es el universal, pues la intersección siempre me va a dar el intervalo 0 más infinito. Bien. ¿Qué pasa con la división? Bueno, pues la división. ¿Cómo es la división? Bueno, pues f sobre g de x es igual a x cuadrado sobre raíz de x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Fíjense que el dominio del cociente, pues ahí hay que quitar un valor, ¿no? Porque fíjense que, ¿cuál es el dominio de f? Los reales. ¿Cuál es el dominio de g? El intervalo cerrado en 0 hasta más infinito. Te lo puedo escribir así. Esto es los reales interceptado. El conjunto de los x que pertenecen al conjunto 0 más infinito
pero la función no puede ser 0, o sea, tal que raíz de x es diferente de 0. Fíjense que decir que raíz de x es diferente de 0 es lo mismo que decir, x igual a 0. Perdón, diferente de 0. Entonces, ¿cuál es el dominio al final de cuentas? Entonces, el dominio de esta función es, pues bueno, nuevamente, los reales son el universal, entonces ese para intersección no importa. Entonces, al final, el dominio es el intervalo abierto en 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque básicamente yo necesito, para poder calcular la raíz, esta raíz cuadrada, yo necesito que el número que está dentro sea mayor o igual que 0. Pero no puede ser 0, porque si fuera 0, al estar dividiendo, estaríamos dividiendo por 0. Bien, al estar en el numerador, estaríamos dividiendo por 0. Entonces, este es el dominio. Bien. Bien, hay una operación adicional que va a ser muy importante para nosotros, y es la compuesta. Que es así, no aparecen las operaciones básicas entre números. Esta sí es una operación netamente de funciones. Entonces, Mario, qué pena. Dígame. Antes de avanzar a las compuestas, ¿será que puedo hacer un ejemplo sin que el dominio de alguna de las dos funciones sean todos los reales? Sí, como claro. para verlo sin que sea el universal. Sí, claro, por supuesto. Entonces, a ver, veamos un ejemplo de esto. A ver. Bueno, por ejemplo, pensemos en este, a ver. Ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en f de x igual a raíz, por ejemplo, de 3 menos x. Y g de x igual a, por ejemplo, raíz de x cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la suma? Bueno, con la suma, con la resta. Entonces, calculemos los dominios, ¿no? Digamos, calculemos, por ejemplo, el dominio de la suma, por ejemplo. Entonces, fíjense, bueno, antes de calcular ese dominio, ¿cuál es el dominio de f? Entonces, borremos esto acá y calculemos el dominio de f. El dominio de f, ¿cuánto es? Entonces, fíjense que para calcular el dominio de f, yo necesito que lo de adentro sea mayor o igual que 0, o sea, 3 menos x mayor o igual que 0. Entonces, resolver esta desigualdad es que, finalmente, que x tiene que ser menor o igual que 3. Es decir, el dominio de f es desde menos infinito hasta 3, cerrado en 3. ¿Listo? ¿Está bien? Ese es el dominio de f. Todos los números menores o iguales que 3. ¿Qué pasa con g? Entonces, ¿qué necesito yo para calcular g? Que lo de adentro sea mayor o igual que 0. Entonces, x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Bueno, no puede resolver esta desigualdad haciendo cementerio o algo así. Pero pues, si uno se sabe la gráfica, también lo puede hacer. Puede escribir esto rápidamente. Estamos buscando cuándo, esta es la gráfica de x cuadrado menos 1, ¿no? Entonces, y esto tiene interceptos en 1 y menos 1. Y estamos buscando cuándo x cuadrado menos 1 es positivo. Es mayor o igual que 0. Entonces, fíjense que mayor o igual que 0 es cuando la gráfica está por encima del eje X. Entonces, mayor o igual que 0 sería todo esto unido con todo esto. Entonces, ¿cuál sería el dominio de G? Entonces, el dominio de G es menos infinito menos 1 unido con 1 más infinito. ¿Bien? Entonces, sería el dominio de ambos. Entonces, ¿cuál sería el dominio ahora sí de la suma? Pues que también es igual al dominio de la resta, que también es igual al dominio del producto. Entonces ahí sería la intersección de los dos intervalos, de los dos dominios, pues. Entonces, pues bueno, pintémoslos para hallar la intersección. Entonces, uno es el intervalo desde 3, perdón, desde menos infinito hasta 3, ¿no? Entonces, ese pintémoslo en Profe, yo azul. tengo una pregunta. Dime.
En la desigualdad donde tenemos que 3 menos x mayor o igual que 0, al Sí. pasar la x al otro lado, el símbolo no cambia de Mm, sentido, No, ¿no? porque el símbolo te va a cambiar de sentido si tú pasas a dividir algo, a multiplicar o a dividir algo negativo. Solamente en ese caso. Como lo que estamos pasando Ah, es a sumar, no hay problema. ¿Sí? ok. ¿Listo? Solamente cuando uno pasa a dividir o a multiplicar un negativo es que el símbolo de la desigualdad cambia. Listo. Entonces, bueno, este era el primero, ¿no? El primer dominio lo pinté en azul. El segundo dominio dice que es desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, bueno, vemos que por aquí está 0, por aquí está menos 1. Entonces dice que es desde menos infinito hasta menos 1 cerrado. Chan, 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 chan. Aquí relleno. Y desde 1 hasta infinito también cerrado. Entonces, ¿cuál es la intersección? Bueno, pues lo que tiene dos colores, ¿cierto? Es decir, vamos desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, unido desde 1 hasta 3 cerrado también. ¿Bien? ¿Es claro hasta acá? ¿Son claros hasta acá esos dominios? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? No, todo claro. Ok. Listo. Entonces ahora calculemos el que nos falta, el del cociente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el cociente? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces es, agarre el dominio de f e intersectelo con los elementos en el dominio de g, pero donde g no es 0. Entonces, ¿cuándo g es 0? Entonces, g es 0, fíjense la gráfica, g es 0 en estos puntos, en menos 1 y en 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este conjunto de acá es ¿cuál? Entonces, coja el dominio de g, pero quítele los valores en donde es 0, la función. Entonces, esto es menos infinito, menos 1. Fíjense que antes estaba cerrado, pero ahora, como tengo que quitar ese valor, entonces esto me da abierto, unido, y nuevamente tengo que quitar el 1, entonces queda abierto en 1 más infinito. Y esto lo tengo que intersectar con el dominio de f. El dominio de f es, ya lo habíamos calculado, ¿no? Menos infinito, 3. Entonces el dibujito es muy parecido al anterior, lo único es que va a quedar abierto acá en menos 1 y abierto en 1. Pero es el mismo dibujito. Entonces, ¿cómo queda la intersección? La intersección me queda menos infinito hasta menos 1, abierto en menos 1, unido con abierto en 1 y cerrado en 3. Fíjense que tiene que ser cerrado en 3 porque el 3 no tiene nada que ver con el denominador. El 3 tiene que ver es con el numerador y el numerador pues no tiene ningún problema para cuando uno hace divisiones. O sea, el numerador puede ser 0, no tiene problema. Entonces, este es el dominio del cociente. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces, déjenme les robo un par de minutos para definir la compuesta. ¿Listo? Y con eso terminamos por hoy. Entonces, hablemos de la compuesta. Entonces, dadas f y g funciones, definimos la compuesta llamémosla así, f, un circulito g, y esto se lee f compuesto g, o f compuesto o f compuesta g. No f compuesta de g, ni d compuesta g, no, f compuesta g, listo, así se lee, f compuesto g. ¿Y cómo se define esto? Entonces, f compuesta g evaluado en x se define, esto se define, por eso pongo un 2 puntos ahí, estoy definiendo algo, y es básicamente, pues primero calculo g de x y al resultado le aplico f de x. ¿Listo? Como que aplico sucesivamente una función y la otra.
Bien. Veamos, veamos un ejemplo de esto. Listo, esta es la compuesta. Entonces, veamos un ejemplo. F de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x menos 3. Entonces, tratemos de calcular. Calculemos f compuesto g y g compuesto f. Dice que son en principio cosas diferentes, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿quién es f compuesto g? En x, entonces es f de g de x, ¿cierto? Así lo definimos. ¿Y esto qué es? Esto es f de g de x, ¿qué era? X cuadrado. Entonces, ¿qué significa este f de x? Perdón, g de x es x menos 3, perdón. ¿Qué es f de x menos 3? ¿No? G de x es, fíjense que g de x es x menos 3. Entonces, ahora, ¿qué es f de x menos 3? Entonces, esto, básicamente, ¿cómo lo calculo? Simplemente en la expresión para f, en todo lugar donde aparezca x, lo sustituyo por x menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es x cuadrado? ¿Cómo es f? F es x cuadrado. Entonces, ¿qué hago? En vez de poner x, pongo x menos 3. Entonces, esto sería x menos 3 al cuadrado. Bien. X menos 3 al cuadrado. Esa sería f compuesto g. Fíjense que acá no tengo ninguna restricción, entonces acá el dominio de f compuesto g es los reales. No tiene problema. Veamos qué es g compuesto f. Y con esto ya los dejo tranquilos por hoy. ¿Qué es g compuesto f? Entonces fíjense que esto es g evaluado en f de x. ¿Esto qué es? Esto es g. F de x, ¿qué era? Entonces f de x es x cuadrado. Y entonces ahora es g de x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la expresión para g, en todo lugar donde aparezca x, lo cambio por x cuadrado. Entonces, fíjense, tengo que coger esto y en todo lugar donde aparezca x, lo cambio por x cuadrado. Entonces, ¿qué me da? Pues esto básicamente me da x cuadrado menos 3. Bien. Y bueno, pues nótese que, con esto, mi comentario final es que nótese que, pues x menos 3 al cuadrado, todo al cuadrado, es diferente a x al cuadrado menos 3. Entonces son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando x es 0, el lado izquierdo me da 9, mientras que el lado derecho me da menos 3, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Luego, pues f compuesto g no es lo mismo que g compuesto f. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Listo? Entonces la compuesta no es conmutativa, o sea, una cosa es hacer f compuesto g y otra es hacer g compuesto f. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a hacer el quiz de esta semana, lo vamos a hacer en la plataforma Webwork. ¿Listo? Entonces yo ahorita más tarde les mando el link y pues mañana podemos dedicar unos 5 o 10 minuticos como para explicar un poquito cómo funciona la plataforma. ¿Listo? Entonces por ahí vamos a hacer el quiz del jueves, creo que es. Bueno, la segunda complementaria. Ya no me acuerdo si es miércoles o jueves. ¿Listo? Entonces, más tarde les escribo con esa información. Bueno, pues les agradezco mucho. Entonces, el miércoles, listo. Y pues nos veríamos entonces mañana. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias. Profe, gracias. Listo, que estén bien. Gracias.